Entonces, bueno, vamos a hablar entonces solamente del aparato reproductor femenino y después vamos a hablar de lo que es el ciclo menstrual. Entonces, a diferencia, ¿verdad? En el hombre, la mujer sobre todo se divide, su aparato reproductor se divide en genitales externos y genitales internos. Entonces los genitales externos son los que vemos en la foto y los vamos a ir describiendo desde adelante hacia atrás. Entonces primero, ¿verdad? Tenemos lo que es, ¿verdad? El monte de Venus, que es todos los vellos que van a estar presentes en la parte púbica. No solamente abarca la región del hueso púbico, sino hacia laterales, hacia posterior y hacia los labios, que son los labios mayores. Luego, ¿verdad? Si seguimos bajando, entonces nos vamos a encontrar con lo que les acabo de decir, que son los labios mayores. Los labios mayores, ¿verdad? Se unen en una comisura que se llama comisura labial anterior. Comisura labial anterior, se unen los labios mayores, que son estos que están aquí. Dentro, ¿verdad? Dentro de lo que son los labios mayores, por debajo de la comisura, entonces tenemos lo que es el clítoris. El clítoris, que es el homólogo del pene en el caso del hombre, ¿verdad? Que tiene su prepucio, ¿verdad? Y tiene igualmente su cuerpo cavernoso, su cuerpo esponjoso, su glande, ¿verdad? Y que todo está sostenido a nivel púbico por lo que es el ligamento suspensorio del clítoris. A partir del pene, ¿verdad? A partir del pene, y que eso no lo hablamos en la parte masculina, ustedes saben que en el glande, hacia abajo, se sostiene la piel. Fíjense que la piel se sostiene a nivel ventral. Recuerden que esta es la vista ventral del pene y por arriba es el dorso del pene. Ahora, por la parte ventral se sostiene a través de lo que se llama un frenillo. Si ese frenillo no existiera, la piel se retrajera por completo. La piel no se retrae por la ayuda de ese frenillo. Bueno, ese frenillo igualmente existe en el clítoris. Lo único es que en vez de ser la piel que rodea al pene, la que se conecta con el frenillo, es los labios menores. Entonces, los labios menores son lo que van a formar, o sea, o se forman, vamos a decir, se originan en lo que es el frenillo del clítoris. Son los labios menores. Los labios menores terminan a nivel posterior en lo que es la comisura labial posterior. Comisura labial posterior. Entonces, si se dan cuenta, vamos a ver varias cositas aquí que son a veces preguntas de examen y que los pueden enredar un poquito. Entonces, primero, la comisura labial anterior se forma por la unión de los labios mayores. La comisura labial posterior se forma por la unión posterior de los labios menores. Los labios menores hacia adelante se unen, como ya les dije, en el frenillo del clítoris. Hay diferencias entre los labios mayores y los labios menores. Los labios mayores tienden a tener un color muy parecido a la piel que está alrededor, sea piel morena, piel blanca, ¿eh? Depende de la piel que está alrededor, tienden a ser ello. En cambio, los labios menores tienden a ser sonrosados en la mayoría de las mujeres. Otra diferencia es el tejido graso que hay debajo de la piel. Recuerden que siempre debajo de la piel hay tejido graso, tejido celular subcutáneo. Los labios mayores tienen ese tejido celular subcutáneo y por eso es que son mayores que los menores, son más grandes. En cambio, los menores no contienen ese tejido celular subcutáneo. Otra diferencia, los labios mayores
tienen capa córnea. Es una piel, pues, con capa córnea, con todos los componentes que tiene una piel. En cambio, los labios menores están recubiertos por mucosa, como decir la mucosa oral, pues. Entonces, por lo tanto, por eso es que se mantienen húmedos. Porque si no se resecan, no importa cómo, no es como sucede con la piel. Otra diferencia es que los labios mayores contienen también folículos pilosos, por eso tienen vello. Los labios menores no tienen vello. En los labios menores vamos a encontrar varias glándulas que ayudan a la lubricación vaginal y de la vulva como tal. En cambio, los labios mayores no lo tienen. Las glándulas más grandes que existen muchos tipos de glándulas, pero las más grandes en estos labios mayores, en estos labios menores, perdón, son las glándulas de Bartolino, que cuando se inflaman, ¿verdad? Y se tapa el conducto de secreción. Estas son glándulas exocrinas. Cuando se tapa es lo que existe, lo que se llama una bartolinitis. Ahorita vamos a ver una foto de eso. Vulva es todos los órganos externos de la mujer. Todos los órganos externos de la mujer es lo que llamamos vulva. Vestíbulo es un espacio delimitado por los labios menores, ¿verdad? Un espacio que les van a preguntar, está delimitado hacia los lados por los labios menores, hacia posterior por la comisura labial posterior y hacia adelante por el clítoris. Y contiene el orificio, el introito vaginal y el orificio externo de la uretra. Tiene esos dos, o sea, es como la sala de entrada para esos dos orificios. Eso lo tienen que tener muy claro, porque en el momento de cuando uno va a colocar, por ejemplo, una sonda vesical, entonces uno anda todo perdido porque eso no se te va a presentar así como lo estamos viendo en la foto. Entonces uno anda perdido, por ejemplo, en una embarazada que le van a hacer una cesárea y uno va a colocar la sonda vesical. Todo esto tiende a estar un poco más edemastizado, un poco más grande, y entonces se te pierden las estructuras. El punto el punto anatómico de referencia es el clítoris. Debajo del clítoris va a estar siempre el orificio externo de la uretra. Muchas veces te confundes y buscas pasar la sonda vesical a través del clítoris, pero no es ahí. Debajo del clítoris. Hay veces que este orificio ni se ve, pero cuando tú presentas la punta de la sonda vesical, se tiende a abrir y entonces pasas la sonda. Entonces, eso en cuanto a los genitales externos. Recordar, vulva es todos los genitales, vestíbulo es la entrada para estos dos orificios. Entonces, bueno, ahora sí pueden entender un poquito el meme por aquí. Entonces, ¿verdad? Vamos a seguir con los órganos genitales. Entonces, vamos ahora con la vagina. Pero como saben, la vagina en la mayoría de las mujeres, ¿verdad? Trae en la entrada un tejido que se llama himen. Este tejido puede estar presente o no. Como les digo, en la mayoría de las mujeres. Hay algunas mujeres que no lo tienen y que es diferente también la forma que pueden tener. Entonces existe este himen anular, que es el que además tiene la mayoría. Existe el himen sectado, ¿verdad? Que tiene este septum, este tabique en el orificio. O este himen cribiforme, que entonces tiene varios huequitos, como si estuviera acribillado. Existe también el himen imperforado, y es que
la persona tiene el himen, pero no tiene ningún huequito. Ah, profesor, ¿cómo se hace ahí? Bueno, muchas veces se diagnostica cuando la paciente entonces empieza a tener en su pubertad, empieza a tener sus dolores menstruales, sus primeros dolores menstruales, y no ve menstruación. Y entonces hay veces que entonces todo eso, todo ese tejido endometrial se acumula en la vagina y entonces finalmente empieza a producir enfermedades pélvicas inflamatorias y eso. Y después de todo eso es cuando la llevan al médico y eso. Y hay veces que se le hace hasta tomografía de resonancia y nunca nadie piensa en ver que el himen no está perforado. Cuando yo estaba pasando por obstetricia, llegó una paciente que sí ya la había evaluado un ginecólogo y de que tenía el himen imperforado, y bueno, se le hizo una cirugía mínima, una abertura bastante pequeña en el himen para permitir la salida de la menstruación, y hasta se le dio un certificado, ¿verdad? De que ella hasta este momento era virgen, pero se le hizo una intervención quirúrgica y eso era como algo protocolar para ella, para que eh, diera fe de que era virgen hasta el momento que ella lo decidiera. Pero hasta eso se hizo. Bueno, no es una foto muy agradable, pero esto es una bartolinitis. El labio menor se llena de... O sea, todo comienza en que la glándula se empieza a llenar y llenar y llenar de líquido normal de lubricación, ¿verdad? Pero llega un momento que si ese líquido no sale, se acumula, entonces es colonizado por bacterias quienes convierten eso en un pus. Entonces eso duele como ustedes no se pueden imaginar, y yo no me puedo imaginar. Me llegó una paciente una vez en la rural. Yo lo había llegado a ver cómo se trata eso, pero yo sabía que eso era algo que normalmente debe hacer un ginecólogo. Me llegó la paciente casi ni caminaba, caminaba abierta. Cuando la monté para examinar, y eso, bueno, no, es una bartolinitis, y la referí para un ginecólogo. Al día siguiente me vino otra vez, doctor, mire, yo no sé, o sea, si usted no lo sabe hacer, no sé, haga algo, haga lo que sea, pero ya yo no aguanto más. Mi esposo tiene que dormir en otro lado porque yo tengo que dormir sola en la cama, porque tengo que dormir completamente abierto. Esto me duele como usted no tiene idea. Bueno, la señora estuvo dispuesta a que yo le dije, bueno, es la primera vez que lo voy a hacer. Sí, mire, haga lo que sea, bueno. Y bueno, no, gracias a Dios lo hice. Prácticamente ni anestesia tuve que colocar, porque es que de todas maneras por donde tocaba eso le dolía. Y bueno, gracias a Dios se drenó. Y la señora me agradeció todo lo que me restaba del año rural. Siempre que me veía, gracias doctor, porque me drenó eso ahí. Y bueno, no me vayan a preguntar por qué sucede, porque eso son cosas que... Eso es como... Esa es la misma fisiopatología del orzuelo. El orzuelo es una glándula lagrimal que se tapa y se acumula ahí las lágrimas y no pueden salir. ¿Por qué sucede? Sin causa, se tapó y se tapó. Claro, hay algunas causas, pero en la mayoría de las personas no hay una causa definida. Entonces, bueno, entramos, ¿verdad?, a lo que es la vagina. Entonces, la vagina no es el orificio. La vagina es el conducto completo, donde, ¿verdad?, donde va a estar el pene en la relación sexual, o que es parte del canal del parto en el momento de la salida del feto. La vagina es un espacio virtual. Siempre que nombro un espacio virtual en anatomía pongo ejemplo la vagina, porque la vagina, sus paredes están pegadas, ¿verdad? Están adosadas. Sin embargo, cuando hay algo que está dentro de ella, sea el pene, sea el feto, entonces ella se vuelve un espacio real. Entonces es un espacio virtual porque
Mientras no haya nada dentro de ella, sus paredes están adosadas. Como por ejemplo el espacio peritoneal, el espacio pleural. Mientras no haya nada allí en ese espacio, las paredes están adosadas. En el caso del espacio pleural están pegadas la pleura parietal, la pleura visceral. El mediastino, donde está el corazón y los grandes vasos, si no estuvieran ellos allí, ¿qué pasaría? Los pulmones estuvieran adosados entre ellos. Otro espacio virtual, otro ejemplo de espacio virtual. Entonces, la vagina es un conducto, ¿verdad?, que inferiormente se conecta con el exterior a través del introito vaginal e interiormente con el útero. Ahora, el útero no se continúa con la vagina, sino que, fíjense que la vagina, o sea, la parte superior de la vagina abraza al cuello del útero. La parte superior de la vagina abraza al cuello del útero. Fíjense aquí otra vez. Creo que hay otro dibujito aquí. Aquí, fíjense aquí. Que el conducto vaginal se amplía llegando al cuello del útero y lo abraza. De tal manera que, como les digo, o sea, este espacio, esta luz dentro de la vagina no se continúa con esta luz aquí del conducto cervical hacia el útero. Eso hace que entonces, en este abrazo que hacen las paredes vaginales al cuello del útero, se forman unos espacios, entre comillas, como unos espacios vacíos, que se llaman fondo de saco. Entonces tenemos un fondo de saco posterior y un fondo de saco anterior. En el fondo de saco posterior, sobre todo, es donde se acumula el semen, ¿verdad?, en el momento de la eyaculación, de la relación sexual. Y allí es que los espermatozoides hacen esa preparación que les conté. Agarran sus maleticas, su cosa, su energía, su comida, su fructosa, todo, vámonos, oxígeno, y vámonos a correr para allá para adentro, ¿eh? Entonces, todo eso, ¿verdad?, abrazando, como les digo, las paredes vaginales abrazan al útero, entonces se forman esos fondos de saco. Entonces, fondo de saco posterior y fondo de saco anterior. Ahorita un poquito vamos a hablar un poquito más acerca de esos fondos de saco. Entonces, ahora, en cuanto al útero, ¿verdad? El útero está dividido, ¿verdad?, en un cuerpo, más que todo en un cuerpo y en un cuello. O sea, van a ver que diferentes libros lo dividen en diferentes partes, pero vamos de lo simple a lo complejo. Lo simple es que dividamos el útero. El útero se parece a una forma de pera invertida. Lo común es que dividamos el útero en un cuerpo, como está esta llavecita aquí, en un cuerpo y en un cuello, ¿verdad? Entonces, dentro del cuello, o sea, el cuello, parte del cuello se introduce, como dijimos, en la vagina. Parte del cuello se introduce en la vagina. El cuello, ¿verdad?, por dentro tiene un conducto que se va a comunicar con la cavidad uterina. Este conducto tiene varias partes. Y escúchese bien, porque esto, cada vez que ustedes van a entrar a un parto o algo, tienen que saberse esto al pelo. Entonces, este conducto cervical tiene tres partes. O sea, tiene como cualquier conducto una entrada, una salida y el conducto como tal. Entonces, la entrada se llama orificio cervical externo, que como nosotros los médicos somos flojos, siempre lo vas a leer en la historia como OCE, orificio cervical externo. Conducto cervical, ¿verdad? Y después OSI, orificio cervical interno. Después de eso caes en la cavidad uterina. El orificio cervical externo, o sea, cuando tú vas a medir la dilatación de una paciente,
no se mide en el orificio cervical externo, porque este orificio cervical externo muchas veces está dilatado, sobre todo en las mujeres que han parido varias veces, mujeres multíparas. En cambio, las mujeres, en toda mujer, el orificio cervical interno siempre está cerrado, y ese es el que vas a medir con tus dedos si ya está dilatado o no. Entonces tenemos que eso es el cuello del útero. En el cuerpo del útero, ¿verdad? Tiene entonces adentro la cavidad uterina, donde va a estar el feto, ¿verdad? Existe hacia posterior, hacia arriba, una parte que se llama fondo del útero, que algunos libros entonces dividen el útero en 3 partes: cuello, cuerpo y fondo. Pero si ya estás en obstetricia como tal, te lo van a dividir en una cuarta porción. Esta cuarta porción es el límite entre el cuerpo y el cuello, que se llama istmo o segmento. Istmo o segmento. Esta porción del útero no está presente en la mujer que no está embarazada. Es decir, solamente aparece en la mujer embarazada. Hay una que, o sea, cuando está el útero grávido, es decir, bastante grande con el embarazo, se ve una completa división entre el cuerpo y el cuello. Y este segmento o istmo puede medir de grosor hasta 10 centímetros. A través de ese istmo es que se hace la incisión para sacar el feto. Por eso es que en la intervención quirúrgica de la cesárea se llama cesárea segmentaria, porque se hace la incisión a través del segmento del útero, aquí abajito. Capas del útero. Las capas del útero, ¿verdad? Tenemos una capa interna que se llama endometrio. Esa capa interna, endometrio, es la que se va a desprender cada 28 días en la menstruación. Lo vamos a ver en ciclo menstrual. Después tenemos una capa más gruesa llamada miometrio. Y después tenemos una capa más externa llamada perimetrio. Esta capa llamada perimetrio es también parte de lo que es el peritoneo. Lo es el peritoneo, que se acuerdan que muchas veces le he dicho que el peritoneo es una capita igual que la pleura en el tórax, pero en el abdomen. Entonces en el abdomen esa capita viene para abajo y pasa encima del útero y lo recubre, y entonces es lo que se llama perimetrio. Tenemos los medios de fijación del útero. Pregunta también que le van a hacer. Medios de fijación del útero, que son varios ligamentos, es decir, cómo el útero se sostiene. ¿Han escuchado algo que se llama prolaxo genital? Prolaxo genital es que el útero empiece a salirse por la vagina, ¿ya? Y obviamente eso es una molestia en la paciente. Esos prolaxos ocurren porque hay debilitamiento de estos ligamentos que hacen que el útero se mantenga en su sitio. Cuando ellos se debilitan, permiten que el útero descienda. Entonces tenemos varios ligamentos. Primero tenemos el ligamento redondo. El ligamento redondo es este ligamento que vemos aquí, que sale de el sitio un poquito anterior del sitio donde están las trompas de falopio, ¿verdad? En las esquinas del útero, ¿verdad? Y sale hacia adelante y pasan por el conducto inguinal y se insertan en los labios mayores de la vulva, pues, de la mujer. Eso no se les puede olvidar. Los ligamentos redondos se insertan en los vértices, ¿verdad? En las puntas del útero, pasan se dirigen hacia adelante, pasan por el conducto inguinal. Es la única estructura que pasa
a través del conducto inguinal en la mujer y se insertan en los labios mayores, parte de los medios de fijación del útero. Otro ligamento, otro medio de fijación, ¿verdad?, es el ligamento ancho. El ligamento ancho es lo mismo que el ligamento que es el peritoneo. Es el peritoneo mismo que viene abrazándolo, viene bajando y viene abrazando todas estas estructuras. Fíjense cómo aquí viene, esto es peritoneo, pasa por encima del útero, pasa por el otro ligamento redondo. Todo esto es el ligamento ancho o ligamento redondo. También se le puede llamar mesometrio, de meso. Meso es una de las partes de el peritoneo. Los ligamentos de McEnroe son unos ligamentos que vienen de la pelvis hacia el cuello del útero. Son unos ligamentos que vienen hasta el cuello del útero. Son muy importantes porque ellos se palpan a través de un tacto rectal y el ginecólogo, cuando se sospecha de un cáncer cervical, de un cáncer de cuello uterino, él los busca palpar para ver si la tumoración está tomando también los ligamentos de McEnroe o ligamentos transversos. Son estos que están aquí. Los ligamentos uterovesicales y uterosacros son ligamentos. Los uterovesicales son ligamentos que van hacia adelante para fijarse con la vejiga y los uterosacros hacia atrás para fijarse con el sacro. El útero tiene hacia adelante y hacia abajo la vejiga y hacia atrás el sacro. Por eso es que les digo de los ligamentos uterovesicales hacia adelante y los uterosacros hacia atrás. Si por ejemplo llegan a entrar a una histerectomía, ¿verdad?, que es la extracción del útero, se van a dar cuenta, les van a preguntar anatomía hasta el cansancio. Lo primero que les van a preguntar son todos estos ligamentos porque por supuesto para sacar el útero tienes que cortar todos estos ligamentos. Los cervicales, los de McEnroe, los uterovesicales, los uterosacros, los redondos, todo, cortar los ovarios o si vas a dejar los ovarios. Y obviamente te tienes que saber la irrigación, que la vamos a ver ahorita. Vamos ahora con las trompas de falopio o también llamado trompas uterinas. Las trompas de falopio uterinas salen, ¿verdad?, de los vértices de esta pera, de este útero, ¿verdad?, hacia los lados. Y está dividido en varias partes, ¿verdad?, que son entonces una porción intramural, porque es la porción que está dentro del útero, así como los uréteres con la vejiga, terminan en una porción intramural. Después viene el istmo. El istmo es, como decir, la conexión entre el útero y la ampolla de la trompa de falopio. La ampolla porque es un lugar amplio, es un conducto más amplio, en cambio el istmo es mucho más finito. Y termina, ¿verdad?, en el infundíbulo o entrada, que culmina a su vez este infundíbulo en unos deditos que son como unas fimbrias, que se le llaman, son como unos deditos que a su vez se llaman fimbrias. Estas fimbrias toman el ovario, el óvulo, cuando el óvulo está en la corteza ya para salir del ovario, está en ovulación, estos deditos acarician al ovario, ¿verdad?, y terminan de romperle la corteza para que salga el óvulo y ellos mismos lo agarran y lo ponen adentro en el infundíbulo. El óvulo recorre todo esto que voy haciendo con el mouse hasta la ampolla, donde se debe conseguir con los espermatozoides para su fecundación. Aquí, ¿verdad?, vamos a ver todo el recorrido que hacen los espermatozoides. Eso siempre que yo doy morfo 3, lo pregunto en el examen.
recorrido de los espermatozoides. Entonces vamos a verlo. Túbulos seminíferos, túbulos rectos, red testicular, conductos eferentes, epidídimo o conducto ependimario, conducto deferente hasta la vejiga. Cuando llegas al conducto deferente, caes en la próstata en el conducto eyaculador y del conducto eyaculador pasas a la uretra. La uretra caes ¿en dónde? En fondo de saco vaginal. Caes en el fondo de saco vaginal. De aquí se vienen, entonces, orificio cervical externo, conducto uterino, conducto cervical, orificio cervical interno, cavidad uterina, ¿ya? Porción intramural de la trompa de falopio, porción ísmica y ampolla, donde se va a encontrar con el óvulo. Entonces, en cuanto, ¿verdad?, a los ovarios, son una glándula, ¿verdad?, endocrina y exocrina como los testículos, ¿verdad?, que se encuentra a los lados del útero. Y tiene varios medios de fijación principales, que son el ligamento ovárico, que es un ligamento que va desde la parte medial del ovario hacia el útero, y el ligamento suspensorio del ovario. Este ligamento va desde la parte, el borde externo del ovario, hasta la pared pélvica. Entonces, si el cirujano que va a extraer el útero, si decide llevarse los ovarios, es que se cortan los ligamentos suspensorios. Pero si decide dejar los ovarios, entonces se va a cortar el ligamento ovárico para que el ovario quede adosado al ligamento suspensorio. Bueno, entonces eso se hace en la histerectomía y entonces deben tomar en cuenta estos ligamentos. Y fíjense que a través del ligamento suspensorio viene la arteria ovárica. Que la arteria ovárica, recuerden que es rama directa de la aorta. Aquí igualmente ven el ligamento ovárico y el ligamento suspensorio del ovario. Del ovario como tal, sus partes y eso, yo las explico como tal en ciclo menstrual. Porque de una vez hablo de las partecitas de dónde están los óvulos y dónde están los óvulos que ya no están. O sea, la parte que quedó, que son el cuerpo amarillo y esas cosas. En cuanto a la irrigación del útero y de la vagina, ¿verdad?, viene dado por esta arteria grande que se llama arteria uterina. La arteria uterina es rama de la ilíaca interna. Entonces ella me va a irrigar el útero y parte de las trompas de falopio. También me va a irrigar los 2/3 superiores de la vagina. La parte externa de la vagina, es decir, el tercio inferior, viene dado por las arterias pudendas, que son aquellas arterias que vimos en el pene. Y la otra parte de la trompa del falopio, sobre todo la ampolla, viene irrigada también por las arterias ováricas. Fíjense que las arterias ováricas hacen una anastomosis con las arterias de las trompas que vienen de las arterias uterinas a su vez. ¿Cuál es la aplicación de todo esto? Bueno, que cuando nosotros vamos a examinar a la paciente, ¿verdad? Se hace lo que se llama la especuloscopia. En la especuloscopia se coloca un espéculo, ¿verdad?, que debemos colocarlo en este sentido, hacia abajo y hacia atrás, para que a ella no le moleste, porque recuerden que la vagina está en esa posición, hacia abajo y hacia atrás. Y entonces allí vamos a ver el cuello del útero, por supuesto, con su orificio cervical externo. Entonces se evalúan las paredes vaginales, el cuello y eso. Se toma la muestra de Papá Nicolau para lo que es la citología. Ahora, antes, de verdad que es un procedimiento que ya
que muy poco he visto que lo hagan. Resulta que a través de la vagina, por este sitio por aquí que estoy señalando, me puedo comunicar con este espacio que cuando vean digestivo van a ver un espacio del peritoneo que se llama fondo de saco de Douglas. Y cuando hay un proceso abdominal y que el líquido se está haciendo turbio porque se está convirtiendo en una peritonitis, ese líquido se tiende a acumular aquí porque es el sitio más declive del peritoneo. Y entonces yo a través de la especuloscopia con una inyectadora puedo tomar una muestra de este líquido y analizarlo y poder ayudarme en el diagnóstico de la peritonitis. O también a través de una camarita la paso por el fondo del saco posterior y entonces visualizo el abdomen. Es como un pasadizo secreto, pero tengan eso en cuenta. El fondo de saco posterior vaginal me comunica con el fondo de saco de Douglas. El fondo de saco de Douglas es un fondo de saco peritoneal entre el recto y el útero. Hay otra cosa que es importantísima que ustedes sepan: la posición del útero. Si ustedes tienen alguna hermana, su mamá, alguien que se haya hecho un eco pélvico, van a ver que el útero, que el eco va a reportar y dice útero en ABF. Eso se llama útero en anteverso flexión. ¿Qué significa eso? ¿Con qué se come eso? Bueno, la posición del útero normal es que él está hacia adelante con respecto a la vagina. Él está hacia adelante con respecto a la vagina, encima de la vejiga. Por eso es que cuando le mandan a hacer un eco vaginal a la mujer, un eco abdominal, le dicen que tome bastante agua y no orine. ¿Por qué? Porque entonces cuando se llena la vejiga, el útero queda como paradito detrás de ella. Entonces, primero, se me hace más fácil ver al útero así como en esa posición paradito. Y segundo, el ultrasonido, pues, el ultrasonido pasa mucho mejor a través del agua que está en la orina aquí, en la vejiga. Entonces se me hace más fácil visualizar lo que haya dentro del útero si voy a ver un embarazo. Entonces, lo de ABF es porque el útero está anterior con respecto a la vagina y en flexión con respecto al cuello cervical. Esa es la posición del útero, que ABF significa anteverso flexión, anterior y en flexión. Anteverso flexión es la posición normal del útero. Puede estar en retroverso flexión, que es que entonces el útero esté hacia atrás. Obviamente es causa de esterilidad, de esterilidad, porque entonces a los espermatozoides les cuesta llegar, cuesta también la implantación y todo eso. Entonces, por último, vamos a ver un poquito aquí de la irrigación de la irrigación pélvica. Vamos a ver más que todo las capas, las ramas de la ilíaca interna. Entonces, fíjense, aquí está la aorta con su bifurcación en las ilíacas comunes, ¿verdad? Y la vena cava igual con su bifurcación en las ilíacas comunes. Las ilíacas, como saben, se divide en ilíaca externa e ilíaca interna. La ilíaca externa es la que pasa por el agujero crural para convertirse en la femoral para el miembro inferior. La ilíaca interna es la que se me va a convertir en la hipogástrica. Perdón, se me va a convertir en la hipogástrica, no. Es la misma hipogástrica. Esta que están señalando aquí es la sacra media, que es la tercera rama terminal de la aorta. ¿Tú quieres contestar bien esa pregunta? ¿Cuáles son las ramas terminales de la aorta? Siempre dicen las dos ilíacas. No, las dos ilíacas, derecha e izquierda, más
La sacra media, que todo el mundo se lo olvida. Entonces, aquí vemos la ilíaca externa convirtiéndose en femoral. La femoral da algunas ramitas que están en la clase de conducto inguinal. Entonces aquí está la ilíaca. La ilíaca entonces me da varias ramas. Fíjense que una de ellas, la glútea superior, que pasa a través del agujero glúteo superior. ¿Recuerdan? El agujero ciático. ¿Recuerdan? Ciático mayor y ciático menor, y que el ciático mayor lo divide este músculo que es el piriforme. Otra arteria es la umbilical. La umbilical es por donde nosotros enviamos sangre hasta nuestra madre en vida fetal y después se devuelve por las venas umbilicales. Viene ya nutritiva con oxígeno y comidita, la que le dábamos los antojos. Otra arteria, rama de la ilíaca interna, es la obturatriz. Esta obturatriz que va a ayudar también en parte a formar la irrigación de la cadera. Aquí se forma una anastomosis que se llama corona mortis. Lo saben muy bien los cirujanos y los traumatólogos que operan pelvis. Entonces aquí viene la arteria uterina. Fíjense entonces cómo viene aquí arteria uterina, ¿verdad? Para irrigar al útero. ¿Verdad? Y la vagina y parte de las trompas de Falopio. Aquí viene. La glútea inferior, que entonces va a pasar por la parte inferior del agujero ciático. Y por último, las arterias pudendas. Las arterias pudendas, ¿verdad? Ellas salen también a través del agujero ciático mayor y después entran en el agujero ciático menor, se dirigen por el piso pélvico hacia adelante y entonces van a irrigar a lo que es el pene y al clítoris respectivamente. Entonces ahí vemos todos los vasos pélvicos. ¿Se acuerdan que también les dije que la pudenda también irrigaba la parte inferior de la vagina? Del mismo también, el mismo recto, arteria pudenda. Estamos a la orden, cualquier cosa, si tienen alguna duda, alguna pregunta,